Buenas noches. Quisiera comentar algunas reflexiones derivadas de mi asistencia al octavo Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal que se realizó en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. En particular, en relación al conversatorio con el que cerró el Congreso, mismo que se llamó Las prácticas investigativas en las escuelas normales en el marco de la nueva escuela mexicana y que moderó el doctor Manuel Gil Antón. El doctor Manuel Gil Antón se refiere en este conversatorio que habría que dejar claro que la investigación a la que se hace referencia cuando uno habla de investigación educativa es al descubrimiento o la generación de conocimiento nuevo, es decir, conocimiento que no se tiene en la comunidad para la cual está dirigido este conocimiento, no un conocimiento que uno como sujeto profesional de la educación ignora, sino que se ignora en la comunidad específica. Eh, en este sentido, yo quisiera señalar tres cosas. La primera es que habría que distinguir la función de la investigación o del investigador y la tarea de la investigación misma. Me explico. Así como hay políticos, ¿sí? Es decir, personas que se dedican a la política y que viven de la política, no podríamos decir que existen no políticos. Es decir, todas las personas en sus actividades hacen política en el sentido de gestionan las relaciones interpersonales de poder, aunque no vivan ni se dediquen para ello. Lo mismo podríamos decir de los intelectuales. Es una expresión, una idea que ya planteaba Antonio Gramsci hace muchos años, en el sentido de un intelectual es aquel que vive o que realiza su actividad en el sentido del ejercicio de la intelectualidad, aunque no podríamos señalar que existen los no intelectuales. Yo quisiera hacer extensiva esta reflexión a la idea de que existen los investigadores, pero no existen los no investigadores. Y en este sentido quisiera señalar que la labor docente es inherentemente una labor de investigación. Es decir, el profesor en su ejercicio de la docencia, ¿sí?, investiga necesariamente. Y cuando digo investiga, me refiero a esto que dice Manuel Gil Antón en el sentido de producir conocimiento nuevo, producir conocimiento que no se tenía, ¿sí? Y al respecto quisiera poner un par de ejemplos. Uno de ellos, una maestra de primaria nos comentaba hace muchos años que había descubierto que la enseñanza de la lectoescritura por el método global analítico era un método ideal para la enseñanza. Pero lo que ella había descubierto era que cuando el niño había sido inducido inicialmente a una enseñanza por un método onomatopéyico, por ejemplo, o había sido inducido en preescolar, ¿sí? Tratar de enseñarle o continuar la enseñanza con un método global analítico podría ser perjudicial, generaba confusión y entonces habría que seguir con el método onomatopéyico, aunque no de cualquier manera, y ella explicaba cómo habría que hacerlo para no generar esa confusión, ¿sí? Es decir, por un lado, hay un conocimiento sistematizado, de manera intuitiva, pero sistematizado, ¿sí?, que va produciéndose a lo largo de la experiencia de la maestra, ¿sí? Llega a conclusiones, hace una propuesta didáctica al respecto y además lo comunica, es decir, publica el conocimiento, aunque esta publicación no sea en los márgenes o en los estilos o las formas de lo que conocemos como difusión de la investigación. Es decir, si yo lo estoy platicando ahorita es porque ella lo comentó, ¿sí? Un segundo ejemplo, una maestra también de primaria, que decía que tenía una estudiante, una alumna de primero, que no podía alfabetizar porque había una serie de dificultades emocionales en la niña y ella la tenía como identificada como un problema de actitud en función de las condiciones socioeconómicas de la familia que impedían que ella pudiera tener más relaciones con otras niñas y una serie de cuestiones que no explicaré en este momento, pero que digamos era todo un estudio de caso y que ella había decidido, la maestra, capitalizarla, ¿sí? En el sentido de la capitalización de la que habla Pierre Bourdieu, capitalizarla diseñando una, eh,
una estrategia didáctica específica en la que la niña fuera quien, por su propia condición de vida familiar, que la maestra había identificado, que la maestra había ido a conocer a su propia casa, ¿sí? Y generar una estrategia didáctica para que esta niña fuera la mejor alumna de ese tema en ese día, lo cual la coloca en una posición diferente y cambia la posición de la niña respecto a sus relaciones interpersonales, es decir, todo un estudio de caso y o todo un estudio de investigación, acción, ¿sí? Es decir, hay una producción de conocimiento que está en el terreno de la investigación, cuyo objetivo en ambos casos es un objetivo docente, ¿sí? No es un objetivo de producir conocimiento para su difusión, ¿sí? Y eh, lo que quiero mencionar con esto es que hay una producción inherente de conocimiento nuevo en la actividad docente que no tiene el objetivo de producir conocimiento, pero que lo produce, ¿sí? Y en este sentido también decía el doctor Manuel Gilantón, sí, la investigación que se hace en las escuelas normales tendría que correr por los mismos caminos o las mismas formas que se realiza en las universidades. ¿Sí? Eh, y que si así fuera, pues sería muy triste, pero ¿cuáles serían entonces las formas o mecanismos en los que podría producir investigación la escuela normal? Yo quisiera cerrar esta reflexión con una pequeña comparación. A mí me parece que el modelo de producción, de generación de conocimiento y de difusión que hacen las universidades en este esquema hegemónico que se trata luego de imponer a las escuelas normales, podríamos equipararlo a la producción del a la producción dramática, ¿sí? Del cine, ¿sí? El cine, la actividad dramática tiene varias posibilidades. Yo quiero mencionar dos, el cine y el teatro. El cine es una forma de hacer drama, ¿sí? Cuyo producto es tangible, almacenable, reproducible, distribuible, ¿sí? Eh, y con una organización bastante compleja y con mucho apoyo de tecnología, ¿sí? El teatro, que yo pienso que la forma de teatro es la forma en la que se hace investigación en las escuelas normales, ¿sí? Es una forma de producción dramática, ¿sí? Efímera, tan profunda y tan trascendente como cualquier otra, ¿sí? Pero que está condicionada por la relación entre el productor y el receptor, ¿sí? Es decir, el teatro, igual que la investigación normalista, trasciende, se recuerda, genera un cambio importante, ¿sí? Aunque no es almacenable, no es distribuible y ni siquiera es en el sentido estricto objetivable, porque si bien podemos grabar el teatro, si bien podemos escribir el teatro, hacer reporte de teatro, eso no es teatro, ¿sí? Es otra cosa. Y entonces me parece que en esta analogía las universidades procuran o intentan hacer una investigación equiparable al cine, mientras que en las escuelas normales hacemos una investigación equiparable al teatro, ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro, tenemos buen cine y mal cine, de la misma manera que tenemos buen teatro y mal teatro, ¿sí? Son formas diferentes que cada quien puede apostar a cualquiera de las dos, incluso a las dos. Esta es la reflexión. Muchas gracias. Buenas noches.